Análisis inteligente de jugadores de reconocido juego electrónico. Mentorías 2022. Diplodatos. Integrantes: Ambrosis Nicolás, Bordón Juan Cruz y Feu Laura. Mentor: Sosa Matías Nicolás. Descripción y objetivo. El objetivo principal de este proyecto es encontrar las relaciones entre las características socioeconómicas y el rendimiento de los jugadores de un famoso juego electrónico. Es de interés estudiar el comportamiento del jugador teniendo en cuenta sus dimensiones socioeconómicas, demográficas, etéreas y de rendimiento competitivo. Se busca responder las siguientes preguntas como: ¿hay una correlación entre la edad y la cantidad de copas? ¿Qué tanto influye la cantidad de tiempo que juega un mismo ID con la cantidad de copas ganadas? ¿Qué estudio no? ¿Influye en la cantidad de tiempo que juega y la edad? ¿Se puede decir que hay factores que influyen en el rendimiento del jugador? ¿Influye el género? ¿Qué género le dedica más tiempo al juego? ¿Influye el país de procedencia respecto al tiempo de juego y las copas ganadas? ¿Cuál es el perfil de jugador que más tiempo pasa jugando? ¿Existe una incidencia respecto de si el jugador es de capital de un país o del interior? Presentación del dataset. El dataset fue otorgado por el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. Los datos del mismo son obtenidos de un juego Play to Earn, que involucra monedas virtuales, las cuales son el objetivo del juego, que cuenta con más de 4 millones de ejemplos y 8 atributos. En la siguiente etapa de la presentación vamos a realizar un análisis detallado de los atributos o columnas que presenta el dataset con que contamos. En primer lugar, como se puede observar en esta imagen, el dataset presenta 8 atributos o columnas. El primer atributo, ID, consiste en un identificador único de cada jugador. En segundo lugar, la columna Datetime indica la fecha y hora en que fue realizado el registro. La siguiente columna indica si el jugador tiene o no estudios, sin ser demasiado específica en qué nivel de estudios tiene. La columna Gender, tal como su nombre lo indica, describe género autopercibido por cada jugador. Por otro lado, las columnas Country y States dan cuenta de la región de donde proviene cada jugador. La columna Age, contrariamente a lo que se espera, contiene el año de nacimiento, no la edad, si bien es posible calcular esta a partir del año. Y finalmente tenemos la columna Caps, que indica el número de copas o trofeos con que contaba cada jugador al momento en que el sistema tomó el registro. A continuación vamos a presentar el proceso de análisis exploratorio y curación de datos realizado sobre los atributos que se mencionaron anteriormente. Con respecto a la columna Country, en el dataset cuenta con datos de jugadores provenientes de 13 países diferentes. Debido a que la entrada de datos para este atributo parece haber sido hecha en forma manual, nos encontramos con que algunos países, como por ejemplo Argentina y Venezuela, estaban ingresados de diferentes maneras. Por lo tanto, fue necesario curar este atributo de forma tal que cada país estuviera siempre escrito de la misma manera. En esta filmina se muestra el resultado de esa curación. Como podemos ver en estos gráficos, pasamos de tener 20 categorías diferentes a las 13 categorías que representan a los 13 países. Los países más representados en el dataset son Argentina con casi 3 millones de entradas y Venezuela con un poco más de 1.300.000, seguido de Filipinas con algo más de 30.000 entradas. El atributo States presentó algunas dificultades similares a las que presentamos antes para el atributo Country. A modo de ejemplo, se muestra que la provincia de Buenos Aires fue ingresada de diversas maneras, incluso con errores de tipeo o faltas de ortografía. El caso de Venezuela fue un poco más difícil porque algunos jugadores se identificaron con el territorio o la región política en la cual vivían y otros con la ciudad. Por lo tanto, para convertir esta columna en datos que sean representativos y útiles, tuvimos que hacer una búsqueda casi manual de a qué territorio correspondía cada ciudad y modificar el dato de ciudad por territorio en las celdas donde correspondiera. Luego del proceso de curación obtuvimos estos resultados. En las imágenes se muestra la cantidad de jugadores agrupados por provincia para el caso de Argentina y por territorio para el caso de Venezuela. Se puede observar que la provincia de Buenos Aires es la que concentra a la mayor cantidad de jugadores, seguida por Santa Fe y Córdoba, mientras que en el caso de Venezuela los territorios de Zulia y Distrito Capital
son los que concentran la mayor cantidad de jugadores. Como conclusiones parciales referidas a los datos de jugadores, países y regiones, podemos destacar que los 4 millones de registros corresponden a 1.439 jugadores diferentes. Por otro lado, el 68% de los jugadores vive en Argentina, mientras que el 30% en Venezuela, siendo el 2% restante repartido entre países de Latinoamérica y Filipinas. Por el lado de Argentina, Buenos Aires es la provincia con mayor cantidad de jugadores, mientras que el territorio de Zulia es la región con más jugadores por Venezuela. En cuanto al atributo género, este dato no presentó mayores dificultades y no requirió ningún proceso de curación. En esta imagen se presenta el número de jugadores que se identifican bajo diferentes géneros. Notar que para poder tener una visualización útil fue necesario utilizar una escala logarítmica, ya que la enorme mayoría de jugadores, más del 92%, se perciben como hombres, el 7% como mujeres y el 1% restante está repartido entre datos faltantes, jugadores que prefieran no especificar su género y otros géneros. En este gráfico podemos observar el atributo Has Students, donde lo que podemos observar es que el 67% tiene estudios realizados, mientras que el 33% no los tiene. Ahora vamos a analizar los datos faltantes. Utilizando la librería Missing No, graficamos el dataset en busca de patrones o alguna característica especial en estos datos que faltan. Podemos observar que los atributos ID, Daytime y Caps están completos, y luego dos patrones. O bien faltan los 5 atributos restantes, Has Study, Gender, Country, State y Age, o solo 2 de ellos, Has Study y State. Para ver si hay una correlación entre estos atributos, utilizamos el mapa de calor de la librería y nos encontramos que sí, hay una fuerte correlación positiva entre ellos. Posteriormente, hicimos un análisis del dataset y nos encontramos que solo 9 jugadores presentan datos nulos en sus entradas, siendo solo el 0.6% del total. Teniendo en cuenta que cada jugador puede tener más de una entrada, también se analizó el porcentaje de entradas con datos nulos, el cual es del 1.34%. Considerando que estos números no representan una cantidad importante de la totalidad de los datos, se optó por borrar estas entradas. Por último, resta la reorganización del dataset para obtener el dataset final. Primero, realizamos un reemplazo de los IDs originales compuestos por un código hexadecimal por uno un poco más entendible, con el objetivo que a futuro si se encuentra alguna característica especial de algún jugador, sea más fácil identificarlo. El nuevo ID está compuesto por las 3 primeras letras del país del jugador en mayúsculas, un guión y un número en orden según van apareciendo en el dataset. Podemos observar un ejemplo con la primera entrada. Luego, se buscó resumir todos los registros de un jugador en una sola entrada, por lo que además de las originales características, si es que tiene estudios, género, país, estado y edad, fueron elegidas las siguientes: cantidad de entradas por jugador, máxima cantidad de copas por jugador, edad del jugador e historial de copas del jugador. Este último atributo está conformado por una lista de tuplas, las cuales contienen la fecha y hora de la muestra y la cantidad de copas en ese momento. Como conclusión, podemos observar en pantalla el dataset final. Muchas gracias.